Experticia forense. Según el Ministerio Público, la muerte de Víctor Hugo Quero Navas fue por tromboembolismo pulmonar. Presidenta encargada Delcy Rodríguez inicia gira por la India para tratar temas energéticos. Continúan llegando dirigentes opositores al país. Hoy se suma a la lista Richard Blanco. Presidente colombiano Gustavo Petro insiste en denunciar fraude en las elecciones del pasado domingo. Arpista venezolano participará en encuentro cultural organizado por la FIFA. Noticias, tendencias e información. Un espacio para conocer y entender lo que domina la agenda en Venezuela y el mundo. Informe Olavarrieta. ¿Qué tal, amigos? Feliz retorno a casa. Les habla Luis Olavarrieta. Bienvenidos sean todos a Informe Olavarrieta. Hoy, martes 2 de junio, a partir de este momento, los llevaremos por las noticias que marcan la jornada en Venezuela, pero también en el mundo. Este espacio llega a ustedes gracias a Cóbrale a tus panas o clientes con las notificaciones push de Banesco. Brit, nutrición que previene para tus mascotas. Fospuca, el equipo que transforma las ciudades de Venezuela. Gran promo mundial con Flaquito, donde siempre ganas tú. De esta forma comenzamos. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. Y el Ministerio Público informó sobre los resultados definitivos de la investigación penal por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas. Los estudios forenses, que incluyeron análisis histológicos, toxológicos y otras pericias complementarias, determinaron que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar. Los expertos además no encontraron lesiones traumáticas en el cuerpo. Los peritos estimaron una data de muerte de aproximadamente 10 meses a un año. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, va a iniciar mañana una visita oficial a la India hasta el próximo 7 de junio, en la que se va a reunir con el primer ministro indio, Narendra Modi, para discutir la cooperación petrolera en plena crisis energética mundial. Según indicó el portavoz de la Cancillería india, Rodríguez vendrá acompañada por ministros de Exteriores, Economía, Finanzas, Ciencia y Tecnología, Comunicación, Información y Transporte. Esta visita oficial será la primera a Asia, donde se confirma lo adelantado el pasado 21 de mayo por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que la firma de nuevos contratos petroleros permitirá nuevas inversiones en el país. Daniela Rojas con el reporte. Rodríguez aseguró que el área de hidrocarburos impulsará el crecimiento de Venezuela durante una declaración en el Palacio de Miraflores, acompañada por su equipo económico. Delcy Rodríguez, presidenta encargada. Buenas noticias. Los contratos que se están suscribiendo en esta semana son contratos de inversiones importantes que va a recibir el país para incrementar la producción petrolera y que con total seguridad estaremos viendo su fruto a final de año y los años siguientes. La presidenta encargada destacó el regreso al país de Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas de Venezuela, y resaltó el éxito de sus reuniones en Washington, donde cumplió con diversas agendas en materia económica y petrolera. Daniela Rojas, Unión Radio. Y el gobierno de Venezuela notificó a aerolíneas extranjeras que operan en el país que los pagos por la compra del combustible venezolano deben efectuarse directamente a cuentas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según comunicado. El documento contiene datos bancarios y también incluye un aviso que señala que el gobierno de los Estados Unidos puede recibir fondos en nombre de Venezuela mediante una red de transferencias electrónicas de fondos bajo control de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Federal Reserve Wire Network. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Venezuela se encuentra actualmente en una mejor situación y trayectoria que hace 5 meses atrás. Sin embargo, el funcionario advirtió que el país todavía no ha alcanzado las condiciones necesarias para lograr una transición. Rubio enfatizó que una transición política requiere de la realización de elecciones multipartidistas, libres y además justas.
Empresarios del estado Trujillo desarrollan estrategias académicas para captar inversionistas nacionales. Alexander González con la noticia. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera inició una alianza con sectores universitarios con el objetivo de capacitar a trabajadores de instituciones privadas y públicas en atención al cliente. Ana María Fachín, presidenta de la organización gremial, indicó que Trujillo tiene vocación turística y comercial. Por esa razón considera necesario potenciar el recurso humano de los prestadores de servicios. Queremos poner a Trujillo en el mapa de los inversionistas, queremos poner a Trujillo en el mapa de la gente de otros estados que miren acá y que vean y apuesten y quieran venir a invertir en nuestro estado. El proyecto gremial busca que el ingreso de nuevas inversiones a la región se traduzca en la generación de nuevos puestos de trabajo y en el incremento de los niveles en la calidad de vida de la población. En Trujillo, Alexander González, Unión Radio. La Cámara de Comercio de La Guaira, Eduardo Quintana, señaló que el gremio recurre a plantas eléctricas para garantizar sus servicios en medio del plan de ahorro energético. Orle Frank Amaya con el reporte. El sector terciario de la economía dice estar consciente de la necesidad de ajustarse y cumplir con el plan de ahorro energético, pero aseguran que requieren conocer el cronograma de ahorro, días y horas de racionamiento. Eduardo Quintana, presidente de Consecomercio La Guaira, martes 11 de la mañana. Los comercios tendrán que proveerse de plantas eléctricas o de pantallas solares, que serían lo más económico y lo más productivo, pero sé que no es fácil tampoco porque la economía no está dando para eso. Los centros comerciales están con las puertas abiertas, pero no tienen venta porque no tienen electricidad, porque no pueden cobrarse. Sencillamente ya sabemos cuáles son las debilidades que hay. No hay rentabilidad. Quintana afirma que estas medidas podrían afectar la reactivación económica. Por tal motivo es indispensable trabajar de manera conjunta, sector público y privado, en la pronta recuperación y modernización del sistema eléctrico nacional. Desde el Litoral Central, Orle Frank Amaya, Unión Radio. El mercado inmobiliario en Venezuela este año ha ido en un aumento muy tímido, pero al final es aumento en general, ¿no? Hay regiones donde... El mercado inmobiliario de Venezuela este año ha ido en un aumento muy tímido, pero al final muchos consideran que es un aumento. Hay regiones donde por su cercanía a las empresas petroleras han sido más pronunciadas. Pero ¿cuál es la situación del estado Carabobo? Vamos a conversar con nuestra corresponsal del estado, Ruth Lara Castillo. Ruth, feliz tarde, ¿cómo estás? Feliz tarde para ti, Luis, y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Bien, querida. Bueno, cuéntame un poco sobre la situación, sobre todo el impacto petrolero que bien se habla en los últimos meses en el país. Ha hecho sin duda que muchos tengamos una sensación distinta, expectativas con gran entusiasmo, pero ¿cuál es la realidad, por ejemplo, como la que se vive en el estado Carabobo? Fíjate, de acuerdo con las declaraciones que diera recientemente la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Estado Carabobo, Adriana de Oliveira, pues el Estado registra un incremento en el precio de los inmuebles. Hablan de más de 20% en el precio de los inmuebles y específicamente pues en uno de los sectores de más deseabilidad, como lo llamó ella, que serían los sectores de la Gran Valencia, estarían por encima de 20 a 24% los precios, lo que además asegura estaría registrando también una caída en los metros cuadrados disponibles. Es decir, esta elevación en el precio ha frenado, ha pausado la venta de inmuebles y precisamente por estas expectativas que se han creado algunos propietarios pues de los cambios que se pueden venir en Venezuela en materia económica y podrían pensar que estos inmuebles se pueden revalorizar. Señaló que pues contabilizan esta caída en los metros cuadrados y se lo atribuye definitivamente a estas expectativas. Además, uno de los puntos importantes que destacaba es que Venezuela es el país con el valor del metro cuadrado más atractivo en toda Latinoamérica y considera urgente una adecuación de las leyes, precisamente por esto, para que se generen garantías, sobre todo para compradores e inversionistas. Hablaban incluso pues de que los precios en Venezuela, en las distintas regiones de Venezuela, estarían 50% menos que en las principales ciudades de Latinoamérica y además indicaban pues que hay valores de renta de inmuebles que tienen mayor revalorización y esto estaría entre 8 y 12%. Un
mensaje que envían a los inversionistas y, como lo decían recientemente, pues desde los distintos sectores empresariales del estado Carabobo, pues es el momento quizás de invertir en Venezuela por tener precisamente estos precios más económicos de toda Latinoamérica. Al mismo tiempo, Luis, ella exhortaba a los asesores inmobiliarios a capacitarse y a prepararse para lo que dijo es un escenario de oportunidades aquí en Venezuela. Desde Oslo, María Corina Machado defendió este martes una solución pacífica y creíble para el país. Reconoció el papel de Estados Unidos para lograr este objetivo y pidió elecciones presidenciales con condiciones justas. Reiteró también su intención de volver en los próximos días. El exdiputado opositor Richard Blanco regresó este martes al país luego de 7 años en el exilio a raíz de acusaciones en su contra por presunta participación en una fallida rebelión militar contra Nicolás Maduro en abril del 2019. Blanco llegó cerca del mediodía al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar Maiquetía y fue recibido por compañeros de partido y otros allegados. El coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, dijo que el bono de responsabilidad profesional se fijó sin discusión sindical y que fue diseñado por técnicos del gobierno. De acuerdo con López, el pago inició el 30 de abril con una estructura gradual, propuesta o respuesta que dio ante los reclamos que giran en torno al bono de responsabilidad profesional por una supuesta exclusión de trabajadores. El coordinador también propuso discutir la metodología y el estudio de la extensión de este pago hacia otros sectores de trabajadores de nivel profesional que no fueron favorables al bono. El director general del Consenso Educativo, Fausto Romeo Monti, indicó que el salario integral de los profesores del sector privado oscila entre los 330 y los 380 dólares al mes y sumó que los jóvenes están renuentes a estudiar educación. Monti recordó que antes la plantilla de alumnos por ejemplo, el Pedagógico de Caracas se ubicaba alrededor de 5.000 jóvenes, mientras que en la actualidad ronda entre 500 y 700 estudiantes. El 55% del personal docente de la Universidad Central de Venezuela podría jubilarse en los próximos 5 años. La Asociación de Profesores advierte que la situación salarial y el pago de bono de responsabilidad solo al 20% compromete su permanencia en las aulas. Vamos a escuchar de mano de nuestro compañero Jonathan Cárdenas parte del reporte. El 46% de los profesores de la Casa que Vence las Sombras ya pueden solicitar su jubilación. A ellos se les suma otro 9% que podría hacerlo en 5 años. A juicio de José Gregorio Afonso, presidente de la APUCB, pretenden quitarles su régimen de jubilación. Y es que a los jubilados no les pagaron el bono de responsabilidad y a los profesores contratados tampoco. 11:25 de la mañana. Imagínense ustedes si nosotros no tenemos jóvenes que quieran venir a dar clases y ahora le vamos a ofrecer la precaria jubilación de la administración pública como un nuevo régimen. Y lo hace con la orientación de ir dividiendo al sector universitario. Denunció que una descapitalización de la planta docente de casi 44% ha ocurrido en los últimos años tras las condiciones de las remuneraciones laborales. 11:27 de la mañana. Entre renuncia, retiro y desincorporaciones. Son un tecnicismo de cada una de nómina, pero al final es que de cada 10, 4 se van. Este 4 de junio se plantean acudir a la sede del Ministerio de Educación y el próximo 9 de junio irán en compañía de otros gremios hasta la Fiscalía de la República. Jonathan Cárdenas, Unión Radio. La organización no gubernamental Se Dice Libertad presentó un anteproyecto de ley para la restitución de los bienes expropiados en el país. La propuesta plantea identificar qué actos y actuaciones, medidas y decisiones son constitutivos de forma directa de violaciones de derecho de propiedad y cómo se pueden reparar hacia las víctimas. La gerente general de Se Dice Libertad, Rocío Guijarro, explicó que es necesario reforzar el marco jurídico para beneficiar a las personas que se vieron afectadas por expropiaciones. La ONG ha documentado alrededor de 2.000 registros de expropiaciones, pero sostiene que hay más porque hubo casos que no fueron denunciados por miedo a represalias.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó que alrededor de 26 detenidos por motivos políticos murieron bajo custodia en los últimos 10 años y que otros 181 privados de libertad fallecieron en cárceles y calabozos del país. El observatorio detalló que al menos 95% de las muertes ocurrieron por falta de atención médica, según un informe anual sobre las condiciones de las cárceles venezolanas durante el año 2025. El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, denunció que hasta la fecha solo han sido verificados 48 excarcelaciones de detenidos por razones políticas, pese a que las autoridades venezolanas anunciaron previamente la liberación de unas 500 personas detenidas por motivos políticos. El director de la ONG aseguró que la ley de amnistía en la práctica no ha generado un aumento en las excarcelaciones y afirmó que las liberaciones verificadas por la organización siguen siendo limitadas. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. El indicador de riesgo país en Venezuela cerró en mayo en 5.722 puntos, una mejora respecto a los 8.000 puntos de febrero, lo que significa una disminución del 29,49%. La dinámica del mercado de deuda venezolana en el segundo mes del año reflejó ajustes en las posiciones de los operadores ante la expectativa sobre la gestión de la deuda externa y licencias petroleras. El indicador fue medido a través del índice de bonos de mercados emergentes y elaborado por JP Morgan. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Una buena noticia para el país: el arpista venezolano Alex Martínez formará parte de la programación cultural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 mediante un proyecto oficial que busca complementar la experiencia de los aficionados a través de las actividades artísticas de diferentes países. La primera actuación de Martínez se va a realizar el 14 de junio en el AT&T Stadium en Dallas, Texas, durante las actividades previas del partido entre las selecciones de Japón y Países Bajos. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Y nuevamente la película Toy Story 5 es tendencia, esta vez porque la cantante estadounidense Taylor Swift, junto al cantante puertorriqueño Bad Bunny, el artista argentino Bizarrap, estarán en esta película. Esta decisión de Disney y Pixar continúa reforzando el atractivo de esta cinta al tener a Swift como una canción original. La compañía confirmó que Taylor va a interpretar I Knew It, I Know You, un tema que acompañará el estreno de la película previsto para el próximo 19 de junio y que estará disponible en plataformas digitales a partir del viernes. Mientras que Bizarrap prestará su voz al personaje de Santa de Jardín para la versión doblada al español, tanto en Latinoamérica como también para España. Salud. Avances, cifras y noticias que marcaron la jornada. Informe Olavarrieta. Autoridades venezolanas aplicarán medidas de control a viajeros procedentes de zonas con brotes de ébola. Stenif Olivares con la información. La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el 31 de mayo se han reportado 291 casos confirmados y 43 defunciones en África. La organización vigila algunos casos sospechosos en Estados Unidos y Brasil, pero hasta el momento no se han oficializado. En sus redes sociales, el Ministerio de Salud publicó sobre la vigilancia conjunta sobre el comportamiento del virus para que los ciudadanos conozcan y puedan reportar sobre sus síntomas. El virus ébola no se transmite por el aire, pero sí por contacto directo con sangre, vómito, heces, orina y otros fluidos de personas enfermas o fallecidas por la enfermedad o con objetos contaminados. El contagio también puede ocurrir al manipular animales infectados. Los síntomas son fiebre, cansancio, dolores musculares, de cabeza y de garganta. Puede progresar a vómitos y diarrea, así como daño a órganos y hemorragias. Estos síntomas aparecen después de 3 a 21 días con el contacto inicial con personas infectadas. Stenif Olivares, Unión Radio.
La Organización Mundial de la Salud redujo drásticamente su conteo de casos sospechosos de ébola en el Congo de 906 a 116, a los que se suman otros 15 en Uganda. Esta caída se produce gracias a que se descartaron muchos casos tras practicarles pruebas médicas que confirmaron que se trataba de otras enfermedades con síntomas similares. Pobre gente, Dios mío. Un nuevo estudio de la Comisión de Oncología de The Lancet. Un nuevo estudio de la Comisión de Oncología de The Lancet advierte que el mundo se encamina hacia una grave crisis de atención oncológica debido a un incremento masivo de casos y a la falta de personal calificado. Según las tendencias actuales, se calcula un déficit global de 99,9 millones de profesionales vinculados al cáncer para el año 2050. Panorama Internacional. El mundo es noticia. Informe Olavarrieta. El presidente colombiano Gustavo Petro insistió en que tienen pruebas de un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Petro denunció que el software utilizado en el conteo preliminar incorporó más de 885,000 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral. En una publicación en la red social X, el mandatario indicó que presenta las bases comprobadas del posible fraude y que puede entregar a la autoridad competente. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Cuba de patrocinar el terrorismo y de El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Cuba de patrocinar terrorismo y además de albergar en instalaciones de inteligencia de China y Rusia, unas acusaciones que el gobierno de La Habana rechaza. Rubio realizó estas declaraciones al ser preguntado por la decisión de la administración de Donald Trump de mantener a Cuba en su lista de países patrocinadores de terrorismo. Mientras que los expertos de derechos humanos de la ONU expresaron su profunda preocupación por la escalada de amenazas y medidas coercitivas del gobierno estadounidense contra la isla, algo que compararon con prácticas de la época colonial. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó a Flávio Bolsonaro y lo responsabilizó por la nueva amenaza arancelaria de los Estados Unidos. Lula tachó al senador derechista de cobarde y además de traidor y lo asoció a la propuesta del gobierno estadounidense de imponer un arancel de 25% presentada pocos días después de que Bolsonaro visitara la Casa Blanca. Y nos vamos a México. Claudia Sheinbaum, presidenta de ese país, respondió al embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y le pidió respetar asuntos internos de su país, luego de las declaraciones que realizó sobre la cooperación binacional en el combate del narcotráfico. Escuchemos. Es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora en cualquier lugar del mundo, Australia, India, pues no opinan sobre los asuntos políticos de los países, porque nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención. Entonces hay que recordar también pues que es importante que el embajador pues se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos. Y en España, el partido independentista Juntos por Cataluña reta al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para realizar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Luis Martínez con la información. Junts pone su condición a Feijóo si quiere negociar una moción de censura y es reunirse con ellos en Waterloo. El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, afirmó que si Feijóo tiene algo serio que explicar, que se reúna con Puigdemont en Waterloo. De esta forma, el partido independentista pone como peaje para iniciar un diálogo entre ambos partidos que el líder del PP se traslade a Bélgica.
Ante esta situación, el líder de los populares, presente en la ciudad de Barcelona, ha señalado lo siguiente. No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. Las exigencias al Partido Popular, tanto de Junts como del Partido Nacionalista Vasco, pasan porque en una posible moción de censura no participe el partido Vox, que lidera Santiago Abascal. Desde Madrid, España, para Unión Radio, Luis Martínez. El reporte. Información ampliada y precisa. Informe Olavarrieta. El Papa León XIV nombró a una mexicana laica como prefecta del Dicasterio para la Comunicación. Se trata así de la cuarta mujer en asumir un alto cargo en el Vaticano durante su pontificado. María Montserrat Alvarado es presidenta de EWTN News y está al frente de las operaciones globales y multilingües de noticias de plataformas de televisión, radio, impresión digital y redes sociales. Fabián Ortega nos da la noticia. El Papa León ha continuado y ampliado la presencia femenina en puestos de alta dirección dentro de la Santa Sede, cargos que hasta hace poco solo habían estado en manos de cardenales. El más reciente nombramiento fue el de la mexicana Montserrat Alvarado este martes 2 de junio como prefecta del Dicasterio de Comunicación, convirtiéndose en la primera mujer laica en dirigir en solitario un área clave de la curia. Se trata del cuarto nombramiento que hace el Papa León XIV a una mujer para estar al frente de un ministerio vaticano. El primer nombramiento femenino lo hizo León XIV en mayo de 2025, cuando Sor Tiziana Merletti fue designada como secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Fue el primer nombramiento de alto nivel que hizo su santidad en su momento dentro de la Curia Romana. El 13 de febrero de este año, el Sumo Pontífice eligió a Sor Niña Benedicta Krapic como subdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mientras que el 14 de febrero se conoció el nombramiento de Sor Simona Brambilla como miembro del Dicasterio para los Obispos. En los últimos 10 años, ha aumentado considerablemente el porcentaje de mujeres que trabajan para la Curia Romana. Actualmente, este porcentaje representa un poco más de la cuarta parte. Fabián Ortega, Unión Radio. Deportes. Resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. La selección inglesa comenzó este martes su concentración para el Mundial 2026 con la llegada del equipo de Florida a Estados Unidos, donde tendrá su base de preparación en West Palm Beach. La expedición inglesa salió del aeropuerto en Inglaterra y comenzaron los entrenamientos ante los amistosos previos frente a Nueva Zelanda, que será el próximo 6 de junio, y ante Costa Rica el 10 de junio. El Liverpool se dispone a iniciar conversaciones formales con Andoni Iraola esta semana en su empeño por designar al sucesor de Arne Slot como director técnico. Entretenimiento, cultura, música y espectáculo. Informe Olavarrieta. Bueno, y para cerrar vamos a recibir en el estudio a Eduardo Grisanti, periodista de cine, para conversar sobre las novedades en el séptimo arte. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Luis, todo bien por acá. Gracias por la invitación a la producción y bueno, gracias a ti por tenerme. No, feliz de conversar siempre con gente que sabe más que uno. Es importante siempre, bueno, conocer un poco qué hay detrás. Y quisiera ya arrancar con el tema de Toy Story 5, ¿no? Esto es una estrategia que cada semana vayan develando algo. Por ejemplo, lo de Bad Bunny, lo de Bizarrap, ahora lo de Taylor Swift. ¿Qué es esto? Mira, yo creo que Toy Story es como la gallinita de huevos de oro de Disney Pixar y lo saben. Yo siento que en un momento cuando se anunció la quinta película la gente estaba como un poco agotada. Bueno, otra película de Toy Story. Después vimos el primer avance de la película y vimos que se trataba de todo el fenómeno de la era digital y cómo eso va a impactar a los niños y la generación que creció con un juguete real. Y ahí dijimos, bueno, esto pareciera ser una cosa diferente y algo que sí va a tocar como una fibra de todo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezó todo el tema de la revelación. Empezó con Taylor Swift, que al comienzo ella cambió su página oficial y se veía como un conteo regresivo con unas nubes.
nubes. La gente no sabía de qué era, pensaban que era, bueno, podía ser Los Simpsons, podía ser de Toy Story, pero ella no revelaba nada oficialmente. Incluso le preguntaron a la producción de Toy Story y dijeron, mira, ya la producción cerró y no tenemos a nadie, o sea, no tenemos a Taylor dentro de la cinta. Y la gente dijo, bueno, puede ser que ya quedó fuera la teoría, ¿no?, de que Taylor Swift pudiese participar en esta película. Y ya luego, en distintas ciudades del mundo, se empezó a revelar como un cartel gigante que decía TS con 13 nubes. Los fanáticos de Taylor Swift sabrán que el número 13 para ella es, más allá de superstición, es algo como súper importante. Y empezaron como a hilar cabos, ¿no? TS no solamente es Toy Story, sino que también coincide con las siglas de Taylor Swift. Entonces, ella empezó a utilizar, vestimenta que hacía alusión a la película, de los colores azul, amarillo y rojo de Toy Story. Y su novio, Travis Kelce, el jugador de fútbol americano, también empezó a hacer lo mismo. Empezaba a tener como, camisas de Buzz Lightyear o de Woody. Y la gente dijo, no, aquí está pasando algo, esto es real. Incluso el Empire State también hizo todo un tema con alusión a la película. No, ha sido una campaña... Pero qué movimiento tan... Sí, no, ha sido una campaña súper interesante y la gente que obviamente le gusta Taylor Swift está muy metido como en la movida, y al final se reveló que ella va a tener una canción dentro de la película que puede ser el tema central de la película. Es más por fines promocionales, aunque Taylor Swift no necesita promoción, aunque siempre se dice que cuando uno lanza, tiene algo nuevo que crear, es normal que haya muchísima intención de dar a conocer a través de promocionar. Pero ¿cuál es el intercambio aquí entre Toy Story y Taylor Swift? ¿No es un tema promocional? ¿Es un tema de dinero? ¿Se le pagó a Taylor? ¿Cómo ves un poco la...? Bueno, yo creo que Disney está sacando su arsenal pesado, ¿no? Porque no solamente es Taylor Swift, sino como tú dices, tienes a Bad Bunny, que es la figura del año, está en su gira mundial, ahorita estuvo en el Super Bowl, también ganó el álbum del año en los Grammys, y además tienes a Bizarrap, que es una figura no solamente latina importante, sino que ha colaborado con... ¿Y Bad Bunny? Y Bad Bunny, sí, yo creo que la película, va con todo. ¿Por qué está metiendo figuras juveniles en una película infantil? ¿Es así? ¿Cómo ves? Bueno, porque yo siento que Toy Story la primera salió en el 94, 92, por allí, y obviamente el público de Toy Story, si bien es infantil, es gente de millennial, gente que tiene ahorita 30 y pico, 40 años, que es el público que va a ir masivamente a llevar a sus hijos y a verlo también como por tema de nostalgia. Yo me quedé dormido, no vi más nada. Déjame tirar un poco de hate. Mira, no es hate, me quedé dormido porque, me quedo dormido en la mayoría de las películas. Pero hablando un poco sobre lo que viene, por ejemplo, para el cine, en la cartelera global también hay dos películas que han dado mucho de qué hablar. Está Backrooms y Obsession. ¿Cómo les ha ido en taquilla y por qué todo el mundo está como obsesionado en verlas? Bueno, son películas que yo digo que son como fenómenos que ocurren cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema de Obsession fue una película que costó menos de $1 millón y cuando te pones a ver, por ejemplo, El Diablo Viste a la Moda, el presupuesto que se le dio a Meryl Streep fue de 50 millones, ¿no? Qué maravilla. Tú dices, ¿cómo una película va a costar? Bueno, 49 veces menos que el salario de la actriz protagónica de esta película, ¿no? Entonces, bueno, ya solamente con pocas semanas tiene 150 millones de recaudación. Es una película que, bueno, es viral en redes sociales. Todos los clips de la película, bueno, creo que han movido fibras porque además toca el tema de una relación tóxica, de esos amoríos que son como bien posesivos. Y entonces creo que la película, más allá de estar muy bien hecha, tiene un tema que a nivel generacional impactó bastante, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha hecho que sea, tan viral y tan relevante hoy día. Sí, hablemos de Euphoria para cerrar, ¿no? Todo lo que ha suscitado este último episodio, ¿no? ¿Cómo has visto un poco la receptividad? Bueno, yo creo que la gente estaba como muy eufórica, vaya redundancia, con esta serie, porque, bueno, era una serie que abordaba todo el tema de la generación Z, todos los excesos que, bueno, estaban alrededor de esta generación, pero cuando salió esta tercera temporada, la gente estaba un poco como apática, sobre todo por todos los temas que habían como envuelto la producción, de que si Zendaya y Sydney Sweeney no estaban como tan involucradas en la producción, pero al final la gente estuvo como contenta. Siento que no fue como esas series que se despiden de la pantalla chica como fue Stranger Things, que mucha gente quedó decepcionada, o Game of Thrones, que terminan como no teniendo el final que todos querían. Pero yo creo que, bueno, aterrizó bien el final de esta temporada. No voy a hacer spoilers de lo que se vio, pero bueno, sí siento que fue una serie que marcó una generación, que tuvo su impacto a nivel mediático y ya tuvo un final que agradó a la mayoría, ¿no? Sí, interesante. Mira, y ya para cerrar, ya que han pasado unas cuantas semanas del estreno de la película de Michael Jackson, ¿cuál es
el pronóstico final? ¿Cuál es tu pronóstico? No, ¿cuál es tu conclusión definitiva sobre lo ocurrido? Bueno, justo aquí tengo la página del Box Office Mojo que te dice todo el ranking de películas a nivel de recaudación y es la segunda película con mayor recaudación de este año, solo después de Super Mario Galaxy. Siento que es una película que si bien le agradó a la mayoría de las personas, hubo quienes decían, mira, esto no fue fiel a la historia de Michael, le faltó como un poquito de crudeza de lo que es Michael y lo que fue él como artista y a nivel como polémico, pero yo siento que fue una película que para agradar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y disfrutar la música de Michael Jackson y lo que fue a nivel musical, más allá de, bueno, mostrar a los demonios de este cantante, era eso, disfrutar lo que fue Michael Jackson, Thriller y todos sus éxitos, más allá de mostrarte esa figura como, sí, como turbia o que muchos crecimos viendo esa figura un poco polémica y rodeada de mucha controversia. Mucho, no, bueno, creo que la prensa hizo un mal trabajo con él. Creo que fue muy injusto todas las etiquetas hacia Michael Jackson siendo un gran artista. Pero bueno, siempre prevalece el arte. Eso es lo importante. Agradecido, Eduardo, por el tiempo. ¿Qué viene? ¿Qué estreno viene por ahí bueno? Bueno, ahorita viene muchísimos. Viene La Odisea de Christopher Nolan. Creo que es la película más esperada. Claro. Bueno, Spider-Man, viene Supergirl, viene muchísimas películas en verano. Supergirl también. Sí. ¿Está María Gabriela Farías ahí? No se sabe todavía. Se sabe que David Corenswet, que fue el que hizo Superman, sí va a estar, pero aún no se ha revelado si ella va a tener algún cameo o alguna aparición. Esperemos que sí, porque nos quedamos con la duda con Superman. Si estaba vivo o muerta. Como una forma de decir que pronto podría estar. Gracias nuevamente por los detalles. Eduardo Grisante, periodista de cine. Síganlo en sus redes sociales. ¿Por dónde? @EduGrisante en Instagram y en TikTok. Es así. Bueno, de esta forma llegamos al final. Espero que hayan disfrutado toda la información que preparamos para ustedes. En la tarde de hoy, en la dirección Jorge Branco, en la producción Centro de Noticias de Unión Radio, en la producción también Daniel de Alba, Bárbara Subero, Andy Murillo, Alfredo Portel, la jefatura Juan Bumón, coordinación Jessica Ferrer, en la gerencia Ricardo Martínez Osorio, quien les habla Luis Olavarrieta. Este programa llega a ustedes gracias a Cóbrale a tus panas o clientes con las notificaciones push de Banesco, Brit, nutrición que previene para tus mascotas, Fospuca, el equipo que transforma las ciudades de Venezuela, gran promo mundial con Flaquito, donde siempre ganas tú. Chao, chao. Informe Olavarrieta. Información y contexto para cerrar la actualidad informativa.